Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 25 de septiembre, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, bienvenidos, adelante. Hoy vamos a tener el gusto de escuchar al doctor especialista en odontopediatría, Federico Paredes, con un tema muy interesante, el manejo de la higiene oral en los pacientes pediátricos. Tema interesante, va a tener actualidad todos los días esto. Entonces vamos a escuchar al doctor Paredes en su posición. Doctor Paredes. Mi madre, doctor. Gracias. Estimados colegas, gracias por la invitación. Es un tema muy importante que se tuvo que escoger hoy día en el manejo de lo que es la higiene oral, ¿no? El Hospital del Niño, ¿no? De la sede de Breña es un ente referencial de la odontopediatría, ¿no? De todo el Perú. Realmente llegan muchos pacientes derivados con problemas de fondo odontogénicos, ¿no? Problemas en la cual muchos son derivados, ¿no? de la etapa de lo que es, que se pueda, digamos, contribuir para poder mejorar la salud en la parte de los infantes. Yo quiero empezar de una manera, la caries, de alguna manera, si hablamos de lo que es el manejo oral, la caries dental realmente es un problema de salud pública, ¿no? Es un problema que realmente puede ser retenido y si es de forma muy temprana sería mucho mejor. En el Perú, digamos, está considerado por el Ministerio de Salud como una de las enfermedades más prevalentes, ¿no? De la población infantil. Realmente, en el hospital, yo estoy trabajando en lo que es en la unidad de bebé. Es una unidad creada por la doctora Rosario Loaiza, quien está ahorita en pantallas, como ustedes lo ven. Una persona que ha trabajado del año 1980. Y esta unidad de bebé realmente capta a estos pacientes infantes en una edad muy temprana. Y nos encontramos a veces con una problemática social, ¿no? Una problemática totalmente que viene desde muy lejos y nosotros damos soluciones. Inclusive podemos decir que esta es la consulta diaria de todos los días y siempre va a incidir en que este tipo de caries, cuando son de diferentes diagnósticos, sea pulpitis irreversible, pulpitis reversible, se pueden, digamos, detener y evitar que esto trascienda a tejidos blandos y poder llegar a una celulitis facial. Pero, sin embargo, estas predisposiciones de los dientes en lo que es en los infantes, muchos de ellos vienen ya predispuestos con una anomalía dentaria, ¿no? Entonces, mucho que lo podemos categorizar en estos tipos de anomalías son lo que vemos, ¿no? Y por una hipoplasia del esmalte, que es un defecto en la formación en cantidad, o si no, en la hipomineralización, que es un defecto de calidad del esmalte. Entonces, este niño ya viene predispuesto al nacer a través, digamos, de los pocos cuidados, de los hábitos que ya el niño nace en una familia, podemos decir de que esta lesión cariosa puede progresar. Sin embargo, muchos de ellos quizás cuando son, digamos, un defecto de calidad, puede ser, digamos, asociado a un mal hábito, ¿no? de la higiene oral, a través del tiempo, que es exposición en la saliva, y esta desmineralización que se da en este esmalte puede producir un tema ya de caries de infancia temprana, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es realmente detener en una edad muy temprana y utilizar lo que son los fluoruros, ¿no? Para poder trabajar en ellos. En sí, nosotros podemos determinar, ¿no? Que existe una prevención mediana, inicial, que es la prevención primaria, en la cual hay factores de riesgo que tenemos que identificar en estos niños, ¿no? Realmente la enfermedad de la caries dental normalmente aparece en los primeros dientes, ¿no? Que van erupcionando, ¿no? Entonces, cuando recién empieza la erupción dentaria, nosotros tenemos que ya utilizar, digamos, un tipo de trabajo de abordaje, algunos fluoruros para poder mantener este esmalte que quizás esté desmineralizado y poderlos guiarlos a que esto pueda formar un endurecimiento y a través, digamos, de los hábitos alimenticios no lleguen a cavitarse.
Cuando en algún momento podemos determinar que ya la lesión cariosa no está en una etapa inicial, digamos, ya se hace un poco más profundo, está atravesando los tejidos del esmalte, llegando a parte de lo que es la dentina. Entonces, vamos ya a observar que en esta etapa que se puede prevenir, ya hay un dolor, el niño ya puede sentir a los cambios de temperatura de los alimentos. Quizás en un momento, como son infantes, no puedan comunicar exactamente el tipo de dolor que lo pueda lograr, ¿no?, con la mamá. Pero determinamos que nosotros tenemos que trabajar con el padre de familia, la madre de familia y el niño para que a través de ellos podemos captarlos rápidamente y poder utilizar nuestro tipo de trabajo dentro de la institución, ¿no? Entonces, muchos de ellos vienen con una caries ya activa, ¿no? Porque lo ideal de nosotros es hacer una inactivación de caries ya cuando llega a la unidad de bebé, pero realmente tenemos que hacer un cambio de hábitos. Entonces, dentro del trabajo que hacemos nosotros en el manejo de la higiene oral, es realmente cambiar la forma de pensar de los padres acerca del cuidado que ellos tienen con sus niños para poder trabajar adecuadamente. Vean ustedes acá, cuando yo hablo de lo que es prevención terciaria, significa que ya hay una puerta abierta de esta caries a lo que es ya a la pulpa dentaria. En esta etapa de la caries ya el niño va a sentir dolor, no solamente a los cambios de temperatura, sino también puede sentir, tener unas microfracturas. El niño puede comer algo que sea muy fibroso y se puede partir el esmalte, no tiene ninguna protección. Entonces, los dientes bien afectados son los incisivos superiores. Ahora, nosotros tratamos de transmitir de que estos niños que tienen algún tipo, digamos, de hábitos, por ejemplo, la lactancia nocturna, esta lactancia que quizás muchas de las mamás, digamos, le dan y no existe, digamos, una higiene con gasita, digamos, para poder determinar esto y que evitar de que baje lo que es el pH ácido, haría que estas lesiones cariosas empiecen, ¿no?, a empezar más, a ver una microfractura y exposición de pulpa, ¿no? Entonces, lo que queremos evitar en esta prevención terciaria, que se disemine a una celulitis partiendo de una caries que llega a un diagnóstico de pulpitis irreversible, pasa a otro estado de la caries que es la príncipe apical aguda, de ahí una príncipe apical crónica y una celulitis facial. Aquí en el Hospital del Niño existe, digamos, hay pacientes, ¿no?, que están hospitalizados, ¿no?, por celulitis facial, que realmente nosotros deberíamos haberlo detenido en una etapa primaria. Por eso es una prevención inicial o primaria para evitar que estas lesiones cariosas progresen y sean estos niños, pues, lleguen a una etapa de celulitis que quizás comprometen la vida del paciente, genere un gasto al Estado, genere un gasto a la familia, ¿no? Entonces, es importante que a pesar que estamos en Lima, estamos en la capital, estamos de alguna manera centralizados, poder hacer un tipo de prevención primaria, porque realmente la institución es para hacer tratamientos de complejidad, tratamientos que son más invasivos, que quizás dentro, digamos, de los servicios de salud que están en la parte periférica, no hay accesibilidad a los materiales, a algunos recursos. Entonces, nosotros tratamos de que ese tipo de prevención lo hacemos dentro de esta institución a nivel primario, también como ustedes lo van a observar. Qué importante es trabajar, obviamente, con los padres de familia. Tenemos que ver que ellos también se motiven, vean que estas consecuencias de continuar con unos hábitos que ellos ya tienen, en no, digamos, no hacer la higiene oral en sus niños, tiene consecuencias, como ustedes pueden ver, un compromiso de celulitis a nivel facial, ¿no?, de molares inferiores. Vean acá en esta diapositiva, van a ver que existe una príncipe apical crónica y tiene un exudado, ¿no?, que obviamente está comprometido de alguna manera este molar. Entonces, nosotros hoy en día tratamos de que esta prevención terciaria se disemine, ¿no?, para evitar estas cositas, ¿no? Vean ustedes estos diagnósticos que son realmente para hospitalizarlo al niño en algunas veces. Entonces, es importante de que evitar que a partir de la caries dental que tienen estos niños comprometan órganos vitales, como en este caso, ¿no? Entonces, es importante de que es cambiar el estilo de la higiene oral, tratar de mediar a través de charlas informativas, tratar de mediar con el padre de familia personalizadamente o grupalmente, alimentaciones, digamos, no cariogénicas, ¿no?, que mejoren la calidad de vida de estos pacientitos.
Cuando hablamos de esta etapa en la concientización de los padres, tratamos de ser bien enfáticos, tratamos de ser bien dinámicos. Muchas veces dentro de la institución, ¿no?, tenemos que adecuar formas, ¿no?, para tratar la higiene bucal, ¿no?, digamos, o tratar la caries a nivel, digamos, de una complejidad que se ve. Entonces, tratamos de tener algunos objetos, tratamos de tratar algunos recursos para poder trabajar y elaborar una mesa clínica, como ustedes lo están viendo en pantallas, o de alguna manera hacer una charla informativa, que lo hacemos actualmente con la doctora Rosario Loaiza en la unidad BP. Entonces, en primera instancia, una vez que el paciente llega a la institución por primera vez, nosotros tenemos que hacer un examen más minucioso dentro de la unidad BP, en la cual determinamos los riesgos, ¿no? Estos riesgos a caries dental, que todavía obviamente no hay la enfermedad, pero realmente nos dice riesgo a que este niño va a tener una caries. Puede ser que hay unos golpes de azúcar, de repente la lactancia nocturna no hay higiene, puede ser de alguna manera que vemos las anomalías dentales que ya están expuestas. Entonces es importante saber y determinar que cada niño que llega a la institución o la unidad de bebé tiene que ser abordado de una manera personalizada. Entonces, las medidas preventivas en la cual nosotros vamos a explicar al padre de familia va a consistir en temas didácticos, en fotografías de alguna manera en la cual podemos transmitir a él que esta caries dental es progresiva, es una caries dental que quizás se puede detener y evitar que esta caries pase a estadios de mayor complejidad para el niño. Evitar que este niño quizás en una etapa inicial pueda ser detenido, ¿no?, a través del tipo de higiene que ahora lo vamos a ver, cómo lo vamos a abordar estas caries que están activas y obviamente pasar a una etapa pues de tener, no mineralizar a la pieza dentaria y posteriormente si necesitar hacer un abordaje, digamos, en lo que es tratamientos restaurativos, lo vamos a lograr con éxito. En la repercusión, y realmente se ha visto acá por los años, como se ve acá la doctora Rosario Loaiza, que es la pionera en la creadora, ¿no?, de la unidad de bebé, en etapas iniciales, los pacientes y los padres, digamos, en estos casos, son muy atentos a lo que tú le vas a decir. Nosotros, de alguna manera, como odontopediatras, tenemos que, digamos, ser cautivos, ¿no?, con el paciente, tenemos que manejarlo, llevarlo de la mano, digamos, al tipo de tratamiento o programa preventivo que su niño va a recibir en nuestra institución. Muchos de los papás que llegan por primera vez reciben una charla odontológica que es más o menos unos 50 minutos, ¿no?, dentro de la unidad de bebé, para que ellos puedan ver y ser motivados. Y terminado lo que es la charla, pasan una terapia de flúor, ¿no?, estos niños. Entonces, el papá ve realmente que hay un manejo de cómo se maneja la parte, ¿no?, oral de sus niños, la higiene bucal, para que ellos realmente lo puedan replicarlo, ¿no?, en su casa. Podemos darle que este trabajo no solamente es estático, porque hoy en día el odontopediatra no puede ser estático, estar sentado detrás de un escritorio, recetar y ya, no. Tenemos que ser participativos, darle una receta al padre de familia y hacer que se comprometa a realizar los controles. Y verdad, cuando el paciente y el padre llega a los controles después de las charlas odontológicas y hacemos el examen con la gasa, ¿no?, y la clorexidina, vemos que el biofilm no aparece porque de alguna manera el papá ya lo controla la higiene oral de sus niños, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay va a mejorar la calidad de vida de estos niños y sus dientes realmente van a ser remineralizados, ¿no? Tenemos que ser bien enfáticos también en lo que es la higiene oral, la técnica de cepillado para cada, ¿no?, en este caso que se hace de una manera grupal en esta unidad de bebé, en la cual es aquellos niños que a pesar de la charla odontológica se continúa detectando este biofilm o película adhesiva, ¿no?, a la caries, digamos, a la superficie del esmalte, pasan una técnica de cepillado también. Entonces, somos, digamos, un filtro, ¿no?, para poder controlar y que este niño al final se beneficie. Entonces, nosotros, de alguna manera, vamos a permitir estos controles periódicos. Entonces, muchos de los niños, cuando ya de alguna manera es controlado esta parte de la higiene oral, lo podemos manejar. Si algunos ameritan entrar, digamos, a sala de operaciones, como lo digo, porque hay que rehabilitar la parte oral, porque muchos de los casos sí ameritan y son tan invasivos que sí ameritan entrar a la sala de operaciones, podemos lograr esa etapa. Entonces, la repercusión en la higiene oral va a estar realmente movilizada, ¿no?,
a todos los padres de familia, a todo un grupo para satisfacer realmente las necesidades de ellos, ¿no? Entonces, es un cambio que hacemos en el tipo de hábitos para poder trabajar con el paciente. Esta es, digamos, una fotito que le hemos tomado a una niña un poquito más grande. Acá, como ustedes verán, en esta parte de acá lo van a ver la doctora Rosario Loaiza, ¿no? Que está trabajando dinámicamente con el padre de familia. Aquellos niños que están detectados, vean la superficie de la placa bacteriana que está cubriendo esa superficie del esmalte. Podemos decirle al papá, mire, su niña está ahorita teniendo esta placa. Digamos, necesitamos que la niña se esté supervisada. Hay algo que está fallando de repente allí, la niña no tiene una forma de cómo guiarse, el espejo, y tratamos de que solucione esta parte de este impasse. Entonces, si detectamos en una etapa inicial el biofilm o la película, entonces es mucho más fácil poder remineralizar, digamos, y creando una especie de expectativa, una mejora para este paciente. Entonces, tratamos de que esta caries empiece ya a cavitarse, ¿no? Cuando hemos evaluado y hemos determinado, existe lo que es una progresión de microflora oral, ¿no? Que normalmente durante los primeros años de vida nos va colonizando. Al primero de los 2 meses, ¿no? Están apareciendo del Fusobacterium, la Prevotella. Entonces, conforme va creciendo el niño, van apareciendo nuevas microorganismos. Y obviamente, pues, cuando ya llega lo que es la formación de las leucomutas a muy temprana edad, ya este niño está empezando a tener un riesgo de caries dental, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros siempre es ese control del biofilm, no solamente con la parte del cepillado, sino que ya sabemos que en esta película adhesiva va a haber ya microorganismos desde muy temprana edad de este niño, ¿no? 2, 4, 6 meses, que van apareciendo, no solamente en dientes, sino en lo que es el epitelio de la mucosa oral, que ya va apareciendo, y que cuando ya empieza la erupción dentaria, empieza lo que es ya la desmineralización y pérdida de iones y un futuro, digamos, una futura cavitación. Entonces, tenemos que determinar que estas bacterias ya están presentes en una etapa inicial del bebé y entender que si estas bacterias van a proliferar, es posible que van a predisponer una patología bucal, ¿no? Asimismo, el tiempo de exposición de los alimentos que queda, no solamente en boca, sino a través de niños muy pequeños, a través de la lactancia materna, que están en contacto, especialmente en la noche, la que son la lactancia nocturna, y son prolongadas, y el niño se queda, digamos, con el resto de lo que es la leche materna en boca, va a producir, digamos, una degradación, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que baje el pH a 5.5 y exista una desmineralización y pérdida de iones, y esto ya está científicamente comprobado. A partir de los 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ya hay una acidez en boca. Quizás no lo pueda percibir el niño, pero sí ya hay una pérdida de minerales y por consecuente va a empezar ya a tener empezar poco a poco la cavitación ¿no? de que hay en el diente. Entonces, tratemos de que esta baja del pH no se logre en esta etapa. Entonces, cambiando la forma de trabajar de los niños, la parte de la fisioterapia oral con los papás, hacer de que cuando el niño come, inmediatamente hacerle la higiene, ¿no? Para que esto no se produzca esta baja del pH. Y de alguna manera, vean que a partir del 5.5, que es, digamos, ¿no? El pH crítico, la lactancia nocturna, ¿no? Va a haber siempre una degradación. La lactancia, ¿no? En niños más pequeños, ¿no? El mediodía y la noche, que obviamente es la que tiene mucho más tiempo de exposición, hay una predisposición de esta caries que obviamente va a afectar al niño. Y normalmente en estos niños se encuentra lo que es la caries de infancia temprana, que es una caries que va a ser muy rápida, va a pasar estadios de la caries muy rápido y va a perder ya estructuras de esmalte que quizás sean el futuro soporte de esta dentición que queremos reponer, ¿no? Esta formación de placa bacteriana, que a partir de ahí nosotros tenemos que estar enfocados, cuando hablamos de manejo de la higiene oral, tenemos que saber de que este biofilm va a ser el talón de Aquiles de lo que, ¿no? de nosotros, la salud. Entonces, nosotros tenemos que trabajar de que no se forme este biofilm y que sabemos de que de alguna manera va a aparecer, ¿no? Pasados los minutos, ¿no? 10 minutos, 20 minutos. Entonces, queremos que esto sea detenido, ¿no? Porque esta es una adherencia de microorganismo que se va a ir a la superficie del esmalte y de alguna manera va a producir una desmineralización, ¿no? Entonces es un esquema de cómo realmente estamos enfocando, qué es lo que tenemos que lograr. Vamos a saber a partir de allí cómo va a ser la técnica de cepillado, vamos a ver en qué parte este biofilm se va a quedar adherido, ¿no? Como ustedes están viendo esta parte
convexa del diente, pero en la parte final, en la encilla casi, ya es el punto de partida. Tenemos que ya tener conocimiento a qué nivel van a estar enfocados. Siendo esto así, esta desmineralización, ¿no?, se va a dar por pérdida de minerales, ¿no? Obviamente, de alguna manera queremos contribuir de que cuando nosotros tengamos la posibilidad de aplicar los flúors, porque obviamente cuando el niño va a la unidad de bebé, tenemos que aplicarle los flúors adecuados, vamos a hacer que remineralice, ¿no?, que la hidroxiapatita forme, pues, los cristales, ¿no?, los cristales mucho más duros, más prismáticos, y esto ayuda obviamente a endurecer este esmalte. Entonces nosotros que tenemos que trabajar en función a lo que es el tipo de diagnóstico que vamos a encontrar. Nosotros tratamos de que cada niño que entra a la UNEB sea una pérdida solo de minerales, o sea, es decir, una pérdida de calidad, pero cuando vemos que el niño viene por primera vez a la UNEB y es una pérdida de cantidad, significa que ya este niño ya le está doliendo no le está doliendo el diente, es un niño que ya viene totalmente con un cambio de dolor, de ánimo, entonces viene con un estrés este niño. Entonces, tratamos de que solucionarlo en esa etapa. Entonces, nosotros nos preguntamos, cuando este niño llega a la unidad, ¿por qué no se pudo detener en etapas primarias, ¿no? Porque quizás cuando ya llegan derivados de los centros de salud, pues, ¿no?, ya llegan, pues, muy avanzados. Entonces, nuestro trabajo es hacer que esto se transmita, ¿no? Tratar de trabajar con los padres de familia y que ellos sean la parte de réplica entre su familia, cómo se debe hacer la higiene oral en sus niños. En lo que es la dieta, sí, está demostrado que lo que es la dieta blanda, sí, es una dieta cariogénica, ¿no? Normalmente lo que es la lactancia a partir, ¿no?, de los 7 meses empieza ya, pues, a darse en el niño, muy aparte de lo que tuvo la lactancia materna exclusiva hasta los 6. Entonces, ya va sumando, ¿no?, factores de riesgo que al final el niño sí se va a tener que alimentar, pero tenemos que controlar nosotros la higiene, tenemos que trabajar de la mano del pediatra. Realmente, el pediatra realmente es la persona que nos va a derivar a nosotros, a sus pacientitos, porque de alguna manera el niño ya empieza a ganar peso, empieza a cambiar lo que es las comidas, ya no es líquida, como la lactancia va a ser ya semiblanda, de ahí blanda y de ahí sólida. Entonces, tenemos que trabajar con cómo se está manejando el tipo de trabajo con los pediatras. Entonces, aquí, gracias a Dios, en esa institución tenemos muy buena conexión con los pediatras, nos derivan directamente, ¿no?, para trabajar con ellos y sus pacientes están bien controlados. Cuando hablamos de lo que es la determinación de los factores de riesgo, sí. Cuando muchos de los pacientes que han venido y hemos hecho las encuestas, muchos de ellos nos dicen que sí, hay una lactancia, toman el biberón de noche, es más, se quedan dormidos con el biberón en la boca. Entonces, vemos que estos riesgos van sumando, ¿no? Y muchos de ellos no tienen caries. Muchas mamás me han dicho, doctor, pero mi hijo toma lacta, pero a veces ni tengo tiempo y no tiene realmente cavitación, no tiene caries, pero a pesar de ello trabajamos con la mamá. Le decimos, señora, pero hay un riesgo allí, tenemos que tratar de distanciar, no quitar la lactancia, ¿no?, pero sí podemos distanciar un poco y poder hacer la higiene oral, ¿no? Entonces tratamos de trabajar en conjunto para que también no se suspenda esto, ¿no? Pero sí podemos hacer distanciarlo, ¿no? Hacemos una orientación de la higiene del cepillado, muy importante, que ahora lo vamos a ver más adelante. De acuerdo a las etapas del niño, cómo va creciendo, va a ser su higiene más personalizada. Tenemos que trabajar lo que es una historia clínica, ¿no?, familiar. Vemos que a veces muchos de los papás, a la hora de las preguntas, muchos le besan la mano, el hábito de besarlos en la boquita, y tenemos que hablar de lo que es la contaminación cruzada, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no?, agregado a lo que vienen los defectos de anomalías dentarias, ¿no?, congénitos, va a proporcionar que esta caries de infancia temprana progrese. Y nosotros tener ya la idea de cómo vamos a enfocarnos con este tipo de pacientes para hacerlo un tratamiento mucho más rápido de abordaje e integrador. Coloqué esta imagen de lo que es la hiperplasia y hipomelación para que ustedes vean de alguna manera que hay pérdidas, ¿no?, de minerales cuando ya el paciente tiene un hábito. Y muchas veces no se nota, obviamente, que tiene cavidades, pero posiblemente tenga porosidades. Entonces, hablamos de lo que es, ¿no?, de lo que es un defecto de calidad y de cantidad. Al otro lado, por ejemplo, un niño de mayor edad, acá ha perdido ya, ¿no?, ahí tiene una solución de continuidad, hay microfracturas, y esta parte que se está enfocando es la dentina. Y ya posiblemente aquel niño tenga dolor, pero no lo puede explicar. Y muy posiblemente, si nosotros elevamos el labio, ya acá debe estar enrojecido quizás hay una pulpitis provocada,
o reversible que le decimos, que podemos detenerlo en una etapa también inicial, pero si ya este dolor empieza a doler de la noche a la mañana y no para el dolor, estamos hablando de un diagnóstico de pulpitis irreversible, que ya obviamente el niño no va a estar emocionalmente controlado, ¿no? Entonces, tenemos que ser bien observadores, no solamente desde el punto de vista de cada institución, sino a ustedes, cuando ustedes revisen los dientes de sus niños, puedan detectarlos a tiempo, ¿no? Poder, digamos, derivarlos, ¿no? Adecuadamente y poderlos sumarnos todos al coche, digamos, de la prevención, ¿no? Vean que conforme va pasando el tiempo y los años, va pasando ya un niño casi 2 años, pero miren, ya hay una pérdida evidente de lo que es el esmalte, mide con exposición de dentina y tiene caries activa acá. Es decir, si yo pasara la cureta de dentina, voy a sacar bastante, ¿no? Bastante dentina. Entonces, acá lo que tenemos que lograr es que de alguna manera mineralice, ¿no? Para poder nosotros abordarle este tipo de piezas. Y muy posiblemente estos niños sean candidatos para entrar a sala de operación, ¿no? Para hacer un tratamiento odontológico integral. Conforme va pasando el tiempo, ¿no? Ya el niño ya ni siquiera llega a los 3 años y ya tiene ya bien avanzada la caries. Entonces, como ustedes verán, la caries dental es una problemática social, ¿no? Un problema de salud pública. Entonces, esto no, es el día a día verlo acá en el hospital, trabajar y realmente como meta nosotros nos ponemos tener pues una calidad de vida con el paciente, darle la mejora, la prontitud en el abordaje en estos niños para mejorar su calidad de vida, ¿no? Vean ustedes que a partir ya de los 3 años va avanzando, ya han perdido no solamente los incisivos superiores, sino esto ya se está transmitiendo ya más difusamente y acá que posiblemente hay que realizar extracciones dentales, no solamente a partir de los 3 y de los, ¿no? Ya inclusive, y como ustedes sabrán que muchas veces cuando hacemos extracciones precoces, ya estamos dando la idea, ¿no? De que esto va a haber una futura maloclusión, porque acuérdense que los dientes deciduos es un guía, ¿no? Es un guía que te lleva de la mano para que pueda erupcionar el diente permanente en su posición adecuada. Pero si hubiese extracciones muy precoces, obviamente pues estamos pensando de que va a haber cierre de espacios tempranos y posiblemente ya haya dientes retenidos en el futuro. Entonces, es una problemática también las maloclusiones, ¿no? Futuras. Entonces, qué importante, ¿no? Que ustedes vean que a temprana edad ya hay niños que ya tienen muchos problemas en la caries de infancia temprana, en caries que son rampantes, que de alguna manera podemos decir que hay que detenerlos con un tipo de manejo oral en estos niños, ¿no? Si nosotros vemos en esta caries de infancia temprana, ¿no? Vemos que a partir ya siempre vamos a encontrar de que ya hay un protocolo de trabajo, ¿no? Que es hasta los 6 meses su lactancia ¿no? Normal, y a partir de 7 ya viene la lactancia. Tenemos que establecer ya nosotros un protocolo de abordaje, ¿no? También saber de que hay niños que sí lo hacen por la noche la lactancia y que también posiblemente tengan ellos un riesgo muy alto a formar caries dental. Y tenemos que adaptarnos y sumarnos, digamos, al protocolo de trabajo, digamos, del pediatra para podernos nosotros dar un tipo de abordaje a estos niños en controles en odontopediatría y controlar el tema del pH salival, el tema de los riesgos, el tema de los hábitos, para nuevamente el niño retome los controles con pediatría para que de alguna manera continúe en el sendero pues, de la salud oral, ¿no? Cuando preguntamos muchas veces a los papás, decimos, ¿cuándo debemos empezar la higiene oral? ¿No? Muchos de ellos dicen, bueno, cuando sale, digamos, sus primeros dientes. Muchos de ellos dicen, doctor, no tengo idea cómo lo hace. Yo creo que el cepillo es para los dientes, pero ¿cómo le limpio la parte de los tejidos? Entonces, nosotros tenemos que también orientarles de que a veces tenemos nosotros que orientarles en lo que es en el uso de las gasas, pero ahora lo van a ver cómo se maneja por etapas. También tenemos que ser observadores, decimos, señor padre de familia, tiene que ser observador cómo son sus dientes, están erupcionando completos o erupcionan incompletos. Entonces, si me dice, doctor, es completo, entonces yo sé que quizás hay un tema de calidad, pero me dice, doctor, no, ha salido como rotito, no está completo su diente, queremos decir que hay una hipoplasia del esmalte, una anomalía dentaria congénita, ¿no? Entonces, podemos decir, ya, con este paciente vamos a trabajar de esta manera y este paciente vamos a trabajar de otra manera, ¿no? Entonces, nos da un indicio para poder trabajar con la higiene oral, ¿no? Obviamente, la higiene oral tiene que ser cuanto antes, ¿no? Ni bien el paciente llega, obviamente, a nosotros, tenemos que darle o enfocarle cómo lo vamos a abordar este paciente. Entonces, vamos a tener que ver que quizás, aparte de los dientecitos, no tenga, digamos, frenillo corto, puede ser que tenga algún tipo de anomalías, ¿no? Como la perla de Einstein. Vamos a ver, todo esto lo tenemos que enfocar de acuerdo a su etapa del niño, ¿no?
sí, nosotros trabajamos lo que es la fisioterapia oral, ¿no? Aquí en el hospital tenemos que determinar de que esto realmente con una gasa embebida con digluconato de clorexidina al 0,12%, tenemos que trabajar y ver las caras superficiales del esmalte. Entonces, ahí vamos a detectar si realmente hay biofilm, ¿no? Que vamos a encontrar en cantidad o no, eso lo vamos a detectar. Y vamos a tener que aplicar lo que es un fluoruro tópico, ¿no? Para poder abordarlos en ello, ¿no? Es controlado, normalmente los controles en la fisioterapia oral lo hacemos cada 8 días, 7 días, de acuerdo al riesgo que podemos encontrar. Pacientes que tengan bajo riesgo, los sintamos un poquito más de una semana, y pacientes que tienen alto riesgo, vemos que tienen biofilm y por ahí los hábitos continúan, lo tenemos que citar un poquito más antes, ¿no? Entonces, lo ideal es tratar de controlar, ¿no? Los riesgos con los niños orales, ¿no? Entonces, es importante el control de la placa bacteriana, como había mencionado, y justificando, porque hay microbiota que ya aparece en edades muy tempranas y fusionado quizás a una contaminación cruzada por los hábitos de los papás, por el beso en la mano, beso en la boquita, hay una contaminación y una población, digamos, en los dientecitos en una etapa muy, muy temprana, ¿no? Qué importante es que no solamente la fisioterapia oral es para controlar el biofilm en el esmalte, sino también, digamos, la remineralización, ¿no? Utilizamos lo que es un fluoruros no tópicos. En este caso, como ustedes verán aquí, utilizamos también el Fluor Protector, ¿no? Es un flúor que es volátil, ¿no? Lo aplicamos directamente al niño, ¿no? Para reforzar la parte externa, o también podemos usar lo que es el Recaldén, ¿no? Que estamos trabajando, ¿no? Aquí en la unidad de bebé. Entonces, es un trabajo personalizado, es un trabajo dinámico, se une la fisioterapia oral con la remineralización y juntos ambos vamos a trabajar en el control de la caries dental en estos niños, ¿no? Entonces, siempre tenemos que hacer que el padre se comprometa en traerlo al niño. Muchas veces a veces papás por la distancia, vienen de lejos, darle todas las facilidades necesarias para que el niño cumpla con este protocolo de trabajo que ya se determinó en su historia clínica. Vean acá, ¿no? En la colaboración, acá lo estoy colocando, digamos, con el hisopo, pues aplicado personalizadamente, y de alguna manera nosotros tenemos que cantarle al niño, porque obviamente, según, bueno, lo que he visto en la experiencia, es muy bueno lo que es de Fluor Protector, pero a veces como es volátil, tiene un sabor como que pica, y a veces que los niños lo rechazan, ¿no? Pero también tenemos otros tipos, ¿no? De aplicaciones de fluoruros tópicos que son más agradables al niño y lo puedan trabajar adecuadamente. Entonces, el MyPace, ¿no? Que lo utilizamos también para poder trabajar en el niño. Entonces, nos ayuda mucho en el control de la higiene oral del paciente y son niños que ya salen más motivados de lo cuando entraron en un inicio a la unidad de bebé. Cuando queremos nosotros investigar, ver obviamente cuál tipo de pasta dental vamos a trabajar, tenemos un sinnúmero de pastas dentales, pero hoy en día nosotros tenemos que ver cuál es la cantidad apropiada, ¿no? A partir de 1000 partes por millón de flúor es la más adecuada para trabajar con estos niños en inicios, en inicios, digamos, de su terapia de flúor, ¿no? Entonces, no nos guiamos mucho por las marcas, sino tenemos que guiarnos mucho por la cantidad de flúor y la dosis, cómo lo vamos a dar a estos niños, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy enfáticos con los padres de que realmente el niño sí necesita, digamos, la aplicación, digamos, del flúor, ¿no? Es necesario porque a veces los papás quizás no lo tomen tanta importancia, pero si trabajamos de alguna manera en conjunto como el padre de familia, acuérdense que la odontopediatría es el trípode, ¿no? El padre de familia, el odontopediatra y el niño. Entonces, tiene que haber un equilibrio perfecto para poder lograr una adecuada higiene oral en los pacientes. No solamente es en el manejo, sino orientarlos que el tipo de cepillos que debe de usar tiene que ser ergonómico, una cerda adecuada, la disposición de las cerdas, la angulación, cómo lo va a lograr ese niño, tiene que ser obviamente un cepillo más adecuado, ¿no? Cuando vemos y la mamá le pedimos los cepillos y a veces los cepillos, las cerdas están abiertas, realmente no está logrando digamos, una higiene oral en sus niños, ¿no? Prácticamente no se está logrando lo correcto. Entonces, lo orientamos al padre, decimos, señor, hay que cambiar el cepillo dental. Quizás el niño en un inicio lo muerde y el papá me dice, doctor, pero el cepillo no tendrá ni una semana, ya está abierto.
tenemos que orientarle que a veces el cepillo no se muerde, ¿no? Porque ya pierde lo que es la dinámica para retirar lo que es el biofilm, ¿no? Entonces, vemos acá en una fotito que ya niños menores de 3 años hay que utilizar y dosificarlos, ¿no? Porque obviamente, si vamos a utilizar ya las pastas floradas, que vienen a partir de 1000 partes por millón hacia arriba, tenemos que manejar lo que son dosis, ¿no? Niños menores de 3 años, vamos a tener que trabajar del tamaño de un granito de arroz, como verán ustedes, y para niños mayores de 3 años tiene que ser un poquito más grande, ¿no? El tamaño de una lentejita, ¿no? De una alverjita, que sería así. Entonces, esto, de alguna manera, vamos a trabajar en las dosis. Hoy en día, pues, cuando el niño se hace la higiene oral, no es enjuagarse, ¿no? Porque sería lo más recomendable es escupir. Es como cuando te vas a la playa y te echas el bronceador y ahí te echas el agua, no te puedes retirarlo porque ya está adherido a la piel, ¿no? Entonces, lo ideal de las pastas, ¿no?, dentríficas es que el niño solo lo escupa cuando haga la lavaza, no se enjuague, porque si no bota todo y no hay protección de lo que es la capacidad de lo que es el dentrífico. Hoy en día también tenemos que ubicar un cepillo dental más adecuado para el paciente, ¿no? Que sea activo, no tenga una calidad de las cerdas, y aparte que el niño, orientarle en un hábito, ¿no? Es como cuando el niño se va a dormir, tú le apagas la luz, el niño ya entiende que va a dormir. Entonces, lo ideal es que cuando ya el niño coma, tenga en el chip, ¿no? Diga, bueno, ya comí, me toca lavarme, ¿no? No esperar eso. Entonces, eso es de transmitirlo al padre de familia de que, señor, va a tener que hacer la higiene y comprometerlo a que lo haga, sí, porque de alguna manera va a ayudar. Entonces, le damos ya una orientación, cómo es el cepillo que debe utilizar, ¿no? Que sea adecuado para una boca chiquita, un cepillo dental de cabeza chica, ¿no? Y que sea adaptable, ergonómico, para que esto realmente resulte un éxito en general del paciente. Entonces, dentro de los cepillos dentales, ¿no?, que vamos siempre a recomendar, ¿no?, tiene que ser pequeño, ¿no?, para que pueda llegar hasta la última molar. El tamaño del mango del cepillo tiene que ser grueso para que el niño lo pueda coger. Acuérdense que la actividad motora fina se está logrando de a poco, ¿no?, porque todavía el niño tiene que lograr cepillarse, ¿no?, de alguna manera que no sean las cerdas tan duras, ¿no?, para que el niño no lo rechace. Y de alguna manera esto es trabajar con los papás de acuerdo a una receta, ¿no? Nosotros cuando orientamos al padre de familia, todo lo tenemos que hacer escrito como una receta. Inclusive las pastas dentales tenemos que darle ya recetado, porque ya realmente cuando el niño se pasa parte de la pasta, se puede convertir en un flúor no solamente, digamos, localizado, sino sistémico. Entonces, obviamente, no puede afectar, ¿no?, en cantidades, pero sí, lo ideal es que el niño la escupa, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todo por escrito en receta, ¿no?, para que el papá lo reciba adecuadamente, ¿no? Entonces, también tenemos estudios de lo que es, ¿no?, de los cepillos dentales eléctricos. Muchos de ellos sí resultan mejor, ¿no?, orientados a esto, pero es conveniente de alguna manera trabajar en la parte activa, no los manuales, ¿no?, porque eso es lo que realmente trabajamos, ¿no?, con los papás. Lo que sí, la clorhexidina, ¿no?, nos va a ayudar mucho a eliminar, ¿no?, las cepas, ¿no?, de microorganismos, ¿no?, de Streptococcus mutans. Entonces, esta carga lo vamos a eliminar, ¿no? Entonces, es importante utilizar la clorhexidina. Hoy en día lo hacemos, ¿no?, lo recetamos para los días domingos, de mañana y noche, que ahora como lo vamos a revisar, pero también en el uso de la fisioterapia oral lo estamos utilizando para eliminar lo que es el biofilm. Y como lo había mencionado, en lo que es el paquete preventivo, trabajando ya en la unidad de bebé, ¿no?, trabajamos de que niños hasta de 0 a 6 meses, ¿no?, hacer la higiene oral, ¿no?, con agua hervida fría, ¿no?, frecuenciamente 2 veces al día. El niño, le estamos instalando lo que es el hábito oral, ¿no? Todavía eso es lo importante, que el niño reconozca a muy temprana edad lo que es instalar el hábito, ¿no? Vemos utilizar lo que son las gasas, ¿no? Acá evita el dedal, algunos de esos, y el cepillito de cabeza corta, ¿no? Es importante que esto es ideal, ¿no? Dirán, bueno, pero es muy pequeño, todavía quizás no erupciona, pero lo importante es realizar e instalar el hábito. Para niños ya mayores de 6 meses a 1 año, en la cual todavía han llegado a terminar su lactancia materna y están ya con la lactancia, lo que sí ya empezamos a trabajar ya la utilización no solamente de las gasitas, sino también ya aplicar un fluoruro a partir de 1000 partes por millón, dosificado, como le hemos dicho, ¿no? Menores de 3 años tiene que ser también un granito de arroz,
Y la frecuencia sí es importante realizar 3 veces al día, mañana, tarde y noche, y utilizar de alguna manera los enjuagatorios, pero tienen que ser embebidos, controlados, ¿no? No, acuérdense que ustedes, como los padres de familia y los colegas, tienen que dosificarlo, ¿no? Eso vamos a hacer la dosificación para hacer el éxito en esta etapa de trabajo de los niños. Cuando sean niños un poquito más grandes, vamos a seguir trabajando con las pastas floradas. Aquí ya trabajamos con las gasitas y de alguna manera es la frecuencia que nos da el éxito en el trabajo. Y para niños mucho más mayor de 3 a 4 años, más de 4 años, ya aumentamos lo que es la cantidad de partes por millón de flúor, ¿no? Unas pastas un poquito más altas para poder trabajar. Entonces, si hacemos esto, logramos la frecuencia, ¿no? Trabajar no solamente con la parte del padre de familia, sino citar al niño, ver al niño cómo lo estamos logrando, el trabajo, vamos a lograr que este niño mejore la calidad de vida. Entonces, es importante que ya existe a cierta etapa del niño, tiene ya no solamente el uso ya de gasas, cepillos, pastas, sino poco a poco va a haber un recurso que es el hilo dental, ¿no? Entonces, esto va a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientitos. Y para terminar, el control periódico, ¿no? Siempre nuestros pacientes, así sean operados, pacientes que hayan pasado por un tratamiento restaurador, tratamiento preventivo, normalmente hacemos un control periódico, lo tenemos que revisar. Bueno, la unidad de bebé lo trabajamos, normalmente debe ser hasta los 3 años, a veces 3 años, 6 meses, pero ya cuando pasa el grupo etario, tenemos que derivarlo al área de prevención, ¿no? Ya nos tenemos que despedir de los pacientes, hablamos con la mamá que ya en otra etapa, en otro consultorio va a manejar en otro grupo etario ya con los sellantes, a trabajar con los flúor, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese es el control periódico que vamos a trabajar con nuestros niños. Entonces, es importante examinarlo y controlar al paciente periódicamente. Y las recomendaciones, vean ustedes, cuando ya el niño todavía está en lactancia materna, ¿no? Niños menores de 6 años, ahí, digamos, tenemos que ser observadores porque no solamente el niño viene, vemos que tiene algún tipo de problema, sino también vemos que ya viene con el frenillo lingual corto, viene cuando sus primeros incisivos erupcionan, hay en la lengüita una úlcera de Riga-Fede, viene acá los nódulos de Bond. Entonces, estas problemáticas, de acuerdo a la etapa del niño, nosotros lo podemos ya ir identificando, muy aparte de los riesgos, lo podemos identificar y controlar en la unidad de bebé. Para niños mayores, ¿no? Tenemos que seguir utilizando las gasas, ¿no? Ya los fluoruros, como habíamos mencionado, hablar de que estas pastas no son dulces, ¿no? Y cómo hacemos la dosificación en los papás, y todo esto debemos determinar, ¿no? El tipo de implicancia, de riesgo que nos dan, no solamente de calidad en cantidad de los diagnósticos que encontramos, sino poder trabajar, ¿no? Y en este último, pacientes que ya tienen pigmentación, ¿no? Por el uso de sulfato ferroso, ¿no? Por anemia, muchos pediatras dan por anemia, ya ocasiona un tema ya de salud en la superficie de los esmaltes, ¿no? Mayores, ya en los niños mayores de 3 a 5, estamos ya implementando lo que es el hilo dental, ya la dosificación ya no es el tamaño de un arroz, ya va aumentando el tamaño de una alverjita, el niño ya empieza no solamente en biberón, va cambiando el hábito de hacerlo en taza. Entonces, todo esto nosotros tratamos de darle el cambio paulatinamente, no un cambio brusco, es un cambio de a pocos, pero lo importante es trabajar con el padre de familia para poder lograr. En los niños que son ya mucho más grandes, en lo que es manejo de la higiene oral, vamos a trabajar ya con los sellantes, ya son niños que van a trabajar con el hilo dental, es totalmente preventivo en una etapa inicial, en etapa que todavía no llega la caries a una etapa mucho más avanzada, nosotros podemos detenerlo, ¿no? Podemos lograr ya estabilizar este balance, ¿no? De pérdida de iones, ¿no? Podemos hacer a través de los sellantes y los fluoruros, estabilizar y llegue la meta a caries cero, ¿no? Esa es nuestra meta, ¿no? Llegar a caries cero para lograr el éxito de nuestros pacientitos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar comprometidos con la odontopediatría. Estoy dispuesto a las preguntas que nos dé el moderador. Doctor Paredes, muchísimas gracias por su exposición, doctor Ortega. Muchísimas gracias, felicitaciones. Felicitaciones, muchísimas gracias al cirujano dentista, el doctor Federico Paredes Guillén. Muchísimas gracias también, doctor Luján. Bien, doctor, nos han preguntado algunas preguntas también por el chat interno. Nos han preguntado ¿a qué edad debe acudir el niño a la primera consulta con el dentista y luego con qué periodicidad debería acudir? Ok.
normalmente cuando nos vienen nosotros recién nacidos, pero es importante determinarlos. Muchas veces nosotros debemos captar al niño. ¿Por qué recién nacido? Porque nosotros vemos algún tipo de anomalías en esa etapa, ¿no? Podemos ver que el niño a esa etapa quizás no hace bien la lactancia, porque el frenillo es corto, entonces lo detectamos adecuadamente porque el niño tiene que ganar peso. Entonces podemos detectar eso adecuadamente y poderle dar un trámite, ¿no? Lo otro también es que muchas veces que estos niños no solamente llegan por un tema de anquiloglossia, ¿no? Sino también llegan, a veces nos derivan de la unidad de fisurados y a veces, muchas veces nos derivan por otras causas, ¿no? Entonces, lo ideal es que estos niños lleguen lo más pronto posible, ¿no? Nosotros trabajamos con ellos de recién nacidos, tenemos ya un paquete preventivo, una forma de trabajar con ellos y hacer la detección primaria. Cuando ya vemos que estos pacientes son continuadores, porque realmente cuando vemos que ya están evaluados, podemos citarlos de cada mes y medio, 2 meses, hasta ver y ser guías de la erupción dentaria, ¿no? Cuando ya vemos que ya empieza la erupción dentaria, podemos que ya enfocar el tipo del esmalte que vamos a revisar, ¿no? Como lo he dicho, hablamos de cantidad y calidad, y vemos a veces que muchas veces hay retraso de erupción. Entonces, no tenemos que ver y calibrar cómo lo vamos a abordar a este paciente. Entonces, es importante que el niño venga cuanto antes al trabajo para poder hacer ya una historia clínica más personalizada y si es, como le digo, participe de alguna anomalía, no solamente en la forma, sino en la estructura, ¿no?, del sistema estomatognático, podemos ya detectarlo a tiempo y darle tratamiento. Pero normalmente, como le decía, en una edad muy temprana he visto mucho anquiloglosia. Mucha anquiloglosia. Enfocados en que el manejo de la parte oral del paciente tiene que ser obviamente con la madre y decir qué hábitos y cómo son los recursos para trabajar con ese tipo de niños, ¿no? Entonces, lo más pronto posible y derivado siempre con los colegas, ¿no?, los pediatras. Importantísimo, doctor. Nos han preguntado también, ¿en qué momento lavar los dientes? ¿Enseguida de comer o debe esperarse quizá unos 5 minutos, 10 minutos? ¿En qué momento luego de comer deben lavarse los dientes? Ah, miren, normalmente después de lo que es el tema de lo que es el almuerzo, el desayuno, lo importante es, ¿no? Puede ser a partir de los 10 minutos porque ya empieza una desmineralización. Se ha pasado ya los 10 minutos a 20 minutos, empieza ya, como decía, ya a hacer un desbalance, ¿no?, de lo que es los minerales. Entonces, lo importante es no el tiempo, qué tiempo lo va a lograr este paciente hacer la higiene oral y cómo lo va a hacer, ¿no? Muchas veces el papá o la mamá o el niño no carga el cepillo dental, pero sin embargo podría estar lejos de su casa, de llegar del colegio a cepillarse, pero puede ir obviamente a un caño, hacerse el enjuague y ese medio bucal ácido que permite esta degradación de los alimentos pueda convertirse en una parte alcalina. Entonces lo ideal es que el niño se enjuague, ¿no?, hasta poder lograr. Pero lo ideal es que cuando el niño termine de comer, sea en el desayuno, el almuerzo, la cena, inmediatamente se pueda hacer su higiene oral, ¿no? Porque obviamente a veces uno se olvida, uy, lo voy a hacer y ya no se cepillaste. Entonces, tener y crear este hábito que terminado, ¿no?, pasado unos minutos, 10 minutos, lo puede hacer su higiene oral. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Nos han preguntado también en el chat, ¿con qué frecuencia se debe aplicar el barniz de flúor? Ok. El barniz de flúor es, digamos, nos va a ayudar a remineralizar el esmalte. Nosotros lo aplicamos de acuerdo a los riesgos, ¿no? Lo que habíamos mencionado, riesgo bajo, lo podemos hacer cada, digamos, 15 días, ¿no?, 10 días, pero sin embargo, cuando vemos un riesgo alto, es decir, ya lo podemos aplicar, digamos, mucho más antes. Puede ser cada 7 días, cada 5 días, pero tiene que pasar un tiempo. No lo podemos juntar dejando un día, 2 días, porque es un medicamento, ¿no? Entonces, el diente va a absorber el flúor, pero tiene que pasar un tiempo determinado, ¿no?, para poder lograr este endurecimiento. Darle a que este esmalte absorba estos minerales de flúor
y obviamente nos permita ya trabajar en este esmalte, sea lo que necesite, una restauración. Pero normalmente tratamos de trabajar de acuerdo a los riesgos, ¿no? Y trabajar de acuerdo a la mineralización de este esmalte, de calidad y de cantidad. Entonces, normalmente, cuando, como les decía, riesgos que son riesgos bajos, le damos un tiempo un poco más largo, ¿no? Y con los riesgos altos, lo tratamos de acercarlo un poquito más, pero no menos de 7 días, 6 días. Importantísimo, doctor. Nos han preguntado también en el caso, ¿qué alternativas podríamos tener al hilo dental? El hilo dental es muy importante. Normalmente, siempre he visto que los niños hay una impactación alimentaria. Normalmente, como ustedes sabrán, hay una separación fisiológica en lo que es las molares, los incisivos, pero muchas veces, por el tema de espacio, a veces están no apiñados, pero están muy pegados. Entonces, cuando hay un impacto alimentario, se queda entre la encía y el diente, y sí, los niños necesitarían a muy temprana edad el hilo dental. Es muy importante trabajar el hilo dental, debe estar adherido realmente al tema de la higiene oral desde muy temprana edad y saberlo utilizar. Por eso, de alguna manera, hay un entrenamiento. Cuando vienen a lo que es la charla odontológica, no solamente el paciente lo ve, sino también es necesariamente pedirle para poder trabajar, utilizar, digamos, como un modelo de repente a la mamá o nosotros mismos y hacer el trabajo directamente para que el niño vea. Pero sí es importante evitar el impacto alimentario, porque a veces muchas de las caries interproximales fue ocasionado porque no hubo, digamos, el uso de hilo dental a tiempo. Excelente. También nos han preguntado en el caso de que no se tenga pasta dental en el momento, ¿se puede usar otra alternativa? En el caso de las pastas dentales es importante que sí se utilice, ¿no? Porque de alguna manera podemos utilizar el mismo cepillo, no sin pasta, pero es importante también utilizar las pastas dentríficas porque realmente esto nos permite remineralizar el esmalte, ¿no? Si no lo utilizaríamos, de alguna manera hay pérdida de minerales, y como han visto en las fotos, va a haber microfracturas. Entonces, lo ideal es que no solamente puede utilizar la pasta dental, sino puede consumir alimentos que tengan flúor. Bueno, en el caso que necesite, sí debería ser, y si no, tendría que hacerlo con agua, ¿no? Pero lo importante es que llegue a tener acceso a estas pastas dentales que en la zona periférica del Perú, ¿no? Es importante que sí lo logre porque nos traen, digamos, una retroalimentación en la reposición de iones, ¿no? Que esto sí ameritaría, si no, tendríamos a los niños con muchas pérdidas dentarias a tan temprana edad por la falta de uso de pastas, pero si no, y si hubiere, digamos, esto sí sería mágicamente la pasta, no, el cepillo solo con agua, pero lo importante es utilizar quizás la sal, ¿no? Que he visto tantas formas cuando los papás nos transmiten a veces que vienen de tan lejos, nos dicen, doctor, yo he hecho con sal y sí, me cepilla bien. Entonces, hay formas de trabajarlo, pero lo ideal hoy en día que estamos ya en 2019, ¿no? Trabajar con pastas floradas y que esto llegue a todo el Perú. Lo importante es que el Ministerio de Salud también se comprometa a llevar esto a la zona periférica del Perú y que llegue hasta el último rincón del Perú, ¿no? Entonces, lo importante es trabajar en conjunto y que esto se logre a través de un trabajo multidisciplinario y un trabajo del Ministerio de Salud que llegue estas pastas, ¿no? Y poder enseñar, transmitir, ¿no? Como se está logrando hoy en día a través de las charlas informativas, ¿no? Importantísimo. Doctor, nos han preguntado también sobre, con respecto a la concentración del flúor, ¿qué concentraciones debe tener entonces de flúor las pastas dentales? Importante. Sí, nosotros trabajamos de que a partir de 1000 partes por millón de flúor, estas pastas dentales tienen, ya digamos, son adecuadas para los niños, ¿no? Pero en sí uno dice, doctor, pero sí hay pastas menos de 1000 partes, de 500, pero hoy en día a partir ya está, hay evidencia científica que estas pastas a partir de 1000 partes por millón van a hacer una remineralización, van a detener la caries, va a haber una reposición de minerales. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en función de la dosis. A veces nos preocupa, sí, porque hay niños tan pequeños que se pueden comer la pasta, pero si nosotros trabajamos de acuerdo a la dosificación, como ya hemos dicho, menor de 3 años del tamaño de un grano de arroz, o a partir de 3 años del tamaño de una arveja, entonces, de acuerdo a esas dosificaciones, vamos a lograr el éxito en el trabajo. Entonces, las pastas tienen que ser floradas y a partir de 1000 partes por millón. Importantísimo, doctor Paredes, muchísimas gracias. Con respecto a el niño que se traga la pasta, ¿algunas reacciones adversas puede haber por tragar la pasta?
En el caso de los niños que se comen la pasta, normalmente, como habíamos mencionado, si este niño está supervisado, ¿no? En el tipo del tamaño de las pastas dentales, digamos, no se lograría, digamos, una determinada, pues, intoxicación. Bueno, en el caso de los niños, normalmente no se evidenciaría tanto que existe una fluorosis, porque todos los días se come la pasta, no sería así, ¿no? Más hay problemas de caries, porque sí hay evidencia de que no las usa, que más que él se la comiera, ¿no? Entonces, no ocasionaría, digamos, un problema, ¿no? De que el niño se la pueda comer lentamente, porque al final el niño lo va a tener que escupir estas pastas. Habíamos dicho de que el niño trataría de que no se enjuague y que lo escupa y que quede parte de la pasta, pero sería un entrenamiento, porque niños ya menores de 3 años tienen que ser con los papás, supervisados con el papá. Entonces, niños ya mayores, ya de 5 años, tenemos que ser orientadores, que ellos lo logren escupir y no se lo coman. Entonces, tenemos que estar comprometidos también con la higiene del niño, ¿no? No dejarlo al niño solo, sino por un descuido, ¿no? Quizás, no, tenemos que tener todo esto, estas pastas como son medicamentos, estar en un lugar alto, seguros, y que bajo la supervisión de nosotros se ha logrado esto con éxito. Entonces, lo ideal es la dosificación, como la hagamos. Y si el niño se comiera la pasta, no, en un momento dado, supervisado, no habría ningún problema. Como le decía, el niño al final lo va a tener que escupir, ¿no? O sea, no va a ser mucho lo que va a ingerir. Importantísimo, doctor. Nos han preguntado de cómo se puede entonces limpiar la lengua. Ah, sí. La lengua es importante porque mucho de las células, ¿no? Como es un epitelio, ¿no? Estratificado plano, ¿no? Lo que es la boca, sí, la lengua se va a llenar, obviamente, de lo que es las células muertas. Sí, el cepillado tiene que ser suave. No puede ser el cepillo digamos, de la lengua más de la mitad posterior, no, porque induciría las náuseas, ¿no? Tiene que ser suave, despacio, pero sí lo que en la experiencia que he visto, muchos niños hay lenguas geográficas, ¿no? Lenguas que son fisuradas y que muchas veces se inflaman. Entonces, ser muy cautos en lograrlo, no con fuerza, despacio, ¿no? Y de alguna manera no tan atrás porque induciría el vómito, ¿no? Entonces, lo ideal es algo controlado, suave, pero si vemos y detectamos de que es una lengua que está papilada, no hay problema, pero si es una lengua despapilada, geográfica o fisurada, va a tener una inflamación, ¿no? Entonces sí, ahí hay que tener mucho cuidado con el cepillado. No es ser tan estricto en el lavado de lo que es la lengua, solo en algunos casos, pero sí podemos determinar que la halitosis sí se va a dar por células que están pegadas en la superficie de la lengua y van a ocasionar pues un mal sabor, un mal olor. Entonces, ser cautivos y ver que estas papilas estén totalmente grosadas, estén con un color adecuado, porque si vemos que es un color muy rojo, están inflamadas, ¿no? No solamente también por el cepillado, sino también por la fuerza traumática del cepillo que lo hace. Entonces, ser muy cautos, observadores, y como estos niños van a llegar, obviamente, al consultorio en una edad temprana, podemos determinar, señora, si lo va a hacer o no lo va a hacer, o lo hace de una manera escalonada, ¿no? Entonces hay que ser un poco más observadores en el general del paciente. Excelente, doctor. Doctor, con respecto a la contaminación cruzada que nos había mencionado, si nos puede explicar un poco más de qué es, cuáles son sus complicaciones. Hemos dicho de que normalmente en el infante, normalmente tiene sus propias microflora, pero muchas veces sí nos hemos detectado a través de las preguntas, o no solamente celos, porque realmente cuando hemos sido observadores en la sala de espera, hemos visto que el papá a veces lo carga, o la mamá le da besos en la boca, le besa en la mano, le sopla la comida. Es más, prueba la cuchara antes de darle la sopita, la mamá lo prueba y se lo da al niño. Y ya es una contaminación de saliva cruzada a la boca del niño. Entonces, estamos colonizando, ¿no? Con otras microbiotas más patógenas, quizás, que hayan producido, hayan cambiado, hayan mutado, y a transmitirle a un niño que recién está aflorando su microbiota apropiada, pero ya empieza a colonizarse y empieza a tener otro tipo de pH, no, el pH empieza a bajar mucho más rápido porque ya son más acidógenas, y esta contaminación es muy importante que no se llegue a concretar. Entonces, en las charlas educativas se decimos que la mamá, señora, no besos en la boca, no besos en la mano, no le pruebe la cuchara, no le esté soplando, le transmitiendo, porque esta contaminación se va a lograr a muy temprana edad y el niño pues va a tener posiblemente caries, ¿no? Y esto no lo queremos lograr porque tenemos que ser bien enfáticos en lo que es el
el tipo de cubierto de sus niños, ¿no? Para poder separar. Es más, en lo que es para guardar el cepillo dental, el niño tiene que tener su vaso apropiado y el papá y mamá su vaso apropiado. No podemos juntar en un vaso todos juntos, no, porque estamos contaminando ahí con las cerdas del cepillo. Tenemos que cada uno separar, ¿no? Lo que es del César, lo que es del César, ¿no? Importantísimo, doctor. Muy bien. Y una última pregunta, nos han preguntado también sobre los sellantes, ¿qué son, cuándo se aplican? Oh, sí, los sellantes es muy importante. Normalmente se aplican en lo que es en las primeras molares, ¿no? Porque los sellantes están destinados para proteger. Cuando vemos que un molar tenga los surcos muy pronunciados, ¿no? Normalmente están invasivos, o sea, vemos que a veces la comida se queda, a pesar que el niño se hace el cepillado, parte de los alimentos se queda ya en las ranuras, ¿no? Estas vertientes, ¿no? Que se quedan en la misma, antes de las cúspides. Entonces, vemos que están reteniendo los alimentos. Entonces, al hacer la observación, le decimos, señora, hay que colocarle un sellantito en las primeras molares, ¿no? A veces en las segundas molares es de acuerdo a la anatomía del diente, porque cada diente tiene una anatomía muy personalizada, pero cuando vemos que ya los surcos y estos están muy pronunciados, le tenemos que sugerir preventivamente que lo haga, porque quizás al niño no lo veamos en meses y quizás ya forma una cavitación de acuerdo al hábito. Entonces es importante de que los sellantes se apliquen las primeras molares preventivamente. Y cuando de alguna manera los molares están en plena erupción y no han llegado al plano oclusal, utilizar un tipo de sellantes ionoméricos que nos ayudan a trabajar y evitar de que esta comida que se quede debajo del plano oclusal no afecte al diente que está en erupción. Sí. Importantísimo. Muy bien, doctor Luján, algunas preguntas también para el doctor Paredes. Era una pregunta que quería estar de curiosidad. ¿Cuál es la elección o cuál es la diferencia entre el hecho de usar una pasta dental muy simple, ejemplo, ¿no? La propaganda, un Colinos simple, con una pasta sofisticada que cuesta 20 soles, que tiene un antiséptico, tiene o quimioterápico, el tiromerazol? ¿Cuál se recomienda para un niño? El manejo de estas sustancias. Sí, mire, lo que hemos visto sí es cierto, hoy en día tenemos muchas pastas, ¿no? Floradas, y muchas son caras, ¿no? Porque las marcas a veces son importadas, ¿no? No están en algunos tipos de farmacias, pero estas pastas, lo importante más que todo es ver, digamos, la cantidad de flúor, ¿no? O sea, no enfocarnos a lo que es lo que tiene cada paso, a veces no tiene xilitol o no tiene xilitol, pero lo importante es que la cantidad de flúor que tenga esta pasta va a ser la más apropiada para el niño. Entonces, he visto casos de que, no he visto casos de que haya pasta que afecte al niño, para decir, señora, esta pasta no lo va a usar, pero sí lo que he visto es enfocarnos más que todo en la dosificación y el tipo de flúor. Cuando me trae la mamá a veces la pasta, doctor, esta pasta me sirve, muy por encima que veo la marca veo realmente la cantidad de flúor que sea la apropiada para el niño, ¿no? Entonces, normalmente nos enfocamos un poco más en lo que es la cantidad de partes por millón de flúor, ¿no? Que es enseñarle, señora, cuando usted compre la pasta, no lo compre por el dibujito, sino por lo que tiene la cantidad de esta pasta va a ser adecuada para su niño. Y sí, hay pastas dentales que son caras y nosotros les podemos intentar a usar una alterna que contribuye, que tenga, digamos, la cantidad de flúoros apropiados para poder trabajar, ¿no? Y eso sí es cómo se maneja. Aparte de eso, lo que estábamos, la opinión era de que hay pasta que viene con triclosan. Y hay muchos niños que estas pastas que son carísimas comienzan con úlceras, úlceras tipo herpéticas en la boca. Algunos, o las afta, ¿no? Como una reacción medicamentosa. Sí, he visto, mire, no la he visto muy temprana, pero cuando he hecho algunas interconsultas, cuando he tenido la oportunidad de realizar en otras unidades, nos habían asociado, ¿no? Habían asociado que realmente estaba asociada al tipo de pasta, pero del punto de vista por un fármaco que lo que era el uso estaba tan especificado. Más iba por el tema de una reacción ya que tenga el paciente de otro fondo, ¿no? Entonces, normalmente nosotros no podemos decir, sí, esta pasta dental va a afectar a este niño porque realmente se hace un psicosocial, no va a funcionar para el resto de niños. Pero realmente cuando hemos enfocado y hemos revisado personalizadamente este niño, no era realmente por la pasta, sino era realmente por otro fondo en la cual había una baja defensa, estaba asociado pues a que el niño pues normalmente aquellos pacientes que tienen eosinófilos mayor a 5% son pacientes que tienen reacciones alérgicas, ¿no? Paciente que tenga parasitosis, fondo de asma, un SOVA,
por ejemplo, tiene eosinofilia un poco más alta. Entonces, nosotros, estos pacientes, por ejemplo, no pueden usar un tipo de medicamento porque va a ser una reacción al tejido, al labio, digamos, al carrillo, se le va a empezar a inflamar, a cambiar de color, irritar o se hincha. Entonces, estamos tratando de que eso evite una reacción anafiláctica. Entonces, lo más importante es no del todo decir que estas pastas son para estos niños, porque al final, cuando el paciente nos pide, obviamente, la evaluación, vamos a determinar si estas pastas no son adecuadas, pero realmente no está tan evidenciado de que sí eso sea verdad o no, ¿no? Y esa es por la experiencia que yo he visto en ese hospital. Muy bien, doctor. Está bien, doctor, gracias. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Federico Paredes Guillén, cirujano dentista del Instituto Nacional de Salud del Niño, Ministerio de Salud. Un gran aplauso para usted. Muchísimas gracias y lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Saludos para todo el equipo y para todos los participantes. Hasta la próxima. Gracias.